tardes. Good afternoon. Quisiera preguntarle que usted nos cuente un poco sobre el libro y qué lo motivó a escribirlo. If you could just explain to us a bit about your book and what motivated you to write it. So this is Wisdom for Faithful Reading, correct? Yes. Yes. So the book is entitled Wisdom for Faithful Reading. Pues el libro se titula Wisdom for Faithful Reading o Sabiduría por la lectura fiel. And I wrote it to try to convey some basic ideas about interpreting the Old Testament. Y lo escribí para poder exponer algunos asuntos para poder interpretar fielmente el Antiguo Testamento. The subtitle is Principles and Practices for Old Testament Interpretation. Y el subtítulo es Principles and Practices for Old Testament Interpretation, que en español sería Principios y Prácticas por la interpretación del Antiguo Testamento. And I basically developed the ideas from short sayings that I had developed over the years teaching Survey the Old Testament. Y básicamente lo baso en varios dichos cortos que había empleado en el desarrollo de los cursos del Antiguo Testamento. I always call them sound bites. Yo los llamo sound bites, o sea, clips cortos de dichos. Like the Bible was written for us, but not to us. Como uno de ellos sería, por ejemplo, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no dirigida directamente hacia nosotros. Just brief statements that I could then unpack. Declaraciones breves que luego puedo desempacar. So I developed those over the years teaching students, and so I used each one as the title of a chapter. Así que estos dichos desarrollé en mis años de enseñanza y cada dicho desarrollé en un capítulo. Lots of the chapters involved warnings about things that we shouldn't do, that in fact we usually do. Y muchos de los dichos pues nos advierten a hacer cosas que no deberíamos hacer, que de hecho sí hacemos. But some of the chapters are also just pieces of information. For instance, all translation is interpretation. Pero algunos de los capítulos también solo son trozos de información. Por ejemplo, toda traducción también es interpretación. So much of the book is warning readers about things they should be careful about doing. Así que mucho del libro se forma de avisos, advertimientos de qué está haciendo el lector. But then in the closing chapters, I'm careful to say, here are the ways we should be reading the Bible. Here are the ways we should be getting the message of God's Word. Pero también en los últimos capítulos del libro, yo trato de dar consejos sobre cómo sí se debería de interpretar fielmente la palabra. So there are a lot of red flags, but there are some green flags as well. Así que hay muchas banderas rojas, pero también hay algunas banderas verdes. La mañana usted nos habló un poco sobre lo que significa una interpretación fiel. So this morning you talked to us a little bit about what a faithful interpretation is. Pero me gustaría que ampliara un poco la diferencia entre una interpretación fiel y una interpretación correcta. So I'd like you to talk a little bit around what you feel the difference is between a faithful interpretation and a correct interpretation. Right, so I mentioned that in passing this morning. Pues lo dije muy en breve en esta mañana. And it comes out of just a caution on my part. Y viene con una nota de aviso de parte mía. I sure hope that I'm correct in lots of my interpretations. Yo de verdad espero que esté correcto en muchas de mis interpretaciones. But I know that there are some interpretations I've changed my mind on over the years. Pero yo sí sé de que hay muchas interpretaciones en que he cambiado por medio de los años. So that's why I talk about faithful interpretation, which is just doing the best that I can with what I've got at the moment. Así que por eso hablo de la interpretación fiel, que es hacer lo mejor que pueda
en este momento con la información que tengo en mis manos ahora. And I try to interpret correctly. Y intento interpretar correctamente. But sometimes, as I look at it, maybe years later, I change my mind. Pero a veces, con el paso de los años, tal vez lo veo unos años después y cambio mi mente. And sometimes my son, whom I write books with, tells me I'm just wrong. Y a veces mi hijo, con el cual escribo libros, a veces solo le dice, estás equivocado. And he's very persuasive. Y él es muy persuasivo. Sobre este mismo tema, So about the same thing. quisiera que nos hablara si ve como legítima la pluralidad de interpretaciones. If you see the plurality of interpretations as something legitimate, O significados que se pueden observar en el texto. or the plurality of meanings that can be found in the text. So one of my sound bites, Pues uno de estos dichos cortos que tengo, and by the way, my publisher didn't let me call them sound bites. y por supuesto el publicador no me dejó llamarlos soundbites, o sea, clips cortos, So they're just sayings. así que mejor dichos. But one of them is, the strongest interpretation is the one with the strongest evidence. Y uno de ellos es la interpretación más fuerte, es la que tiene más evidencia. There can be plurality of interpretations, Sí puede haber una pluralidad de interpretaciones, even by people who affirm the authority of Scripture. aún por distintas personas y donde todas afirman la pluralidad de la autoridad de las escrituras. And that's because they might value different pieces of evidence differently. Y tal vez eso es porque ellos valoran o ponen más peso en cierto tipo de información. So, for example, I use a lot of evidence from the ancient Near Eastern world. Así que, por ejemplo, yo uso mucha información, mucha evidencia del mundo del antiguo cercano oriente. There are some interpreters who are more suspicious about that information. Sin embargo, hay varios intérpretes que tienen sus sospechas sobre este tipo de información. So to me, that data, that evidence might be strong evidence, but for a friend of mine, it might not be. Así que para mí esta evidencia me parece evidencia muy fuerte, mientras que para un amigo, un colega, puede que no es algo tan fuerte. So different interpreters, trying to be as careful as they can be, as faithful as they can be, might have different ideas about how the evidence is put together. Así que distintos intérpretes, todos intentando ser los más fieles con la evidencia que tienen, tal vez tienen ideas distintas por causa de eso. Consequently, it's not surprising that there are at times plurality of interpretations. Y por consecuencia no nos debería sorprender que a veces hay una pluralidad de interpretaciones. But I would differentiate between those which are really seeking the strongest evidence and those which are perhaps being dismissive of biblical authority. Yo diferenciaría a estas interpretaciones entre los que sí buscan la evidencia más fuerte y priorizan la autoridad bíblica y los que no. ¿Alguien quisiera reaccionar algo sobre esta pregunta, sobre lo que acaba de decir? Ok, voy yo entonces. Usted menciona que nuestra meta o tarea en la interpretación es encontrar nuestro lugar en la historia de Dios. So you mentioned that our goal should be to find our place in God's story. ¿Podría ampliar cómo este enfoque puede moldear nuestra labor teológica y bíblica en el contexto latinoamericano? So could you elaborate on how this goal should mold or shape our theology and our thinking here in Latin America? When we look for our place in God's story, Cuando nosotros buscamos nuestro lugar en la historia de Dios, I mean that we should be seeking ways
where we can become participants in His plans and purposes. Quiero decir de que nosotros deberíamos estar siempre buscando cómo podemos formar parte de su plan y aquí. To me, one of the most important things that the Bible does is it helps us to see God's plans and purposes being worked out through history. Y para mí uno de los temas más fuertes que podemos ver en la Biblia es cómo los planes y los propósitos de Dios se llevan a cabo por medio de la historia. We can see how He took people who were faithful or people who were not and wove them into His plans and purposes. Y podemos ver cómo Dios tomó a gente fiel y a veces gente no tan fiel y los tejió en su historia en una manera maravillosa. And so whether we're talking about Joshua or whether we're talking about Nebuchadnezzar, they both end up participating in God's plans and purposes. Así que si estamos hablando o de Josué o de Nabucodonosor, estamos hablando de cómo Dios los usa en su plan para su propósito. Too often today, we want to have God work His way into our story. Muy frecuentemente hoy en día queremos que Dios lleve a cabo sus propósitos en nuestra historia. And certainly He does. He comes into our lives and becomes part of our lives. Y por cierto, si lo hace, entra en nuestras vidas, forma parte de nuestras vidas. But we can't stop by just talking about how God has become part of our story. Pero no deberíamos parar con el hecho de que Dios ha llegado a ser parte de nuestra historia. Because it's not about us. Porque no se trata de nosotros. It's about God, and we want to be part of His story. Se trata de Dios y nosotros queremos ser parte de su historia. We each have our personal identities. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia identidad. And they're important to us. Y esto es muy importante para nosotros. Whether it has to do with being Guatemalan or being a woman or being an immigrant, our stories are important to us. Si es de ser guatemalteco, si es de ser mujer, si es de ser inmigrante, cualquiera que sea, nuestra historia es muy importante para cada uno. But the importance of God's story, as reflected in the Bible, is to help us realize that the most important identity we have is in Christ. Pero lo que deberíamos darnos cuenta es que la identidad más importante que tenemos, y esto nos está revelado en la Biblia, es la identidad que tenemos en Dios. So it's certainly important for us to understand how God enters into our stories, and as the question indicated, in Guatemala. Así que sí es muy importante darnos cuenta de cómo Dios entra en nuestras historias, como dice la pregunta, como guatemaltecos o latinoamericanos. But that can be a very subjective way of reading. Pero esto puede ser una manera muy subjetiva de leer. That doesn't mean it's an insignificant reading, but it's subjective. No significa que no es importante, pero sí es subjetivo. And for me, the first step is not to talk about how God interacts with my identity, but how I become part of God's story. Entonces, para mí, el primer paso no es ver cómo Dios ha llegado a ser como parte de mi identidad, sino cómo yo formo parte de su historia. So our first reading of Scripture, in my view, is an Israelite reading. Así que nuestro primer acercamiento, nuestra primera lectura de las Escrituras siempre debería ser una lectura israelita. And after we've sorted that out, then we can start looking at things from our various situations. Y después de esto, podemos ver cómo ver el texto desde cada situación. But if we misunderstand the point of the biblical story, the Israelite story, we are likely to build fragile interpretations. Pero si saltamos el paso de interpretar el texto como una historia israelita, con identidad israelita, es muy probable que vamos a construir interpretaciones muy frágiles.
So for example, I talked about the Tower of Babel this morning. Así que, por ejemplo, hoy en la mañana hablamos de la Torre de Babel. And if your understanding of the story was that we all have a tendency to try to overreach and get up to God in our pride and arrogance, Así que si nuestra interpretación, lo que llevamos de eso es que todos intentamos alcanzar a Dios en nuestro orgullo y en nuestra arrogancia, and that became a lesson to us as theologians, or us as Guatemalans, or us as United States citizens, or us as whatever, y si esto llega a ser un principio, una doctrina para nosotros como guatemaltecos, como norteamericanos, como latinoamericanos, then we're building our situated reading on a flawed initial reading. estamos construyendo una lectura situacional sobre una interpretación fallada de lo que está pasando en el texto. It's still possible that we need to deal with the problem of pride. Todavía es muy posible que necesitamos luchar con el problema del orgullo, claro. But our best readings are the ones that come out of Scripture itself. Pero las mejores lecturas que tenemos son los que surgen de las escrituras en sí. So if you're concerned about pride, there's a good verse about pride going before the fall that you can look at. And you don't need to do the Tower of Babel. Así que si te preocupa el tema del orgullo, claro que sí, hay un buen versículo que el orgullo viene antes de la caída, en Proverbios, y ahí vas. No tienes que leer sobre la Torre de Babel para eso. Otherwise, you miss what the Tower of Babel account is actually about. Si no lees fielmente el texto, no te vas a dar cuenta de qué se trata la historia de la Torre de Babel. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Volviendo un poco al tema sobre la diferencia entre interpretación correcta e interpretación fiel, ahí quisiera... Difference between correct interpretation and faithful interpretation. Pues en muchos contextos evangélicos la gente se precia de poder tener una interpretación correcta. Eso es como el valor máximo, ¿no? Dar una interpretación correcta al texto. So what a lot of people really try to emphasize is that they have the correct interpretation. Sí, y todos nosotros sabemos a lo que eso conduce, ¿no? O sea, cuando uno pretende que uno tiene la interpretación correcta. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver el impacto que tiene cambiar de buscar una interpretación correcta a una interpretación fiel? Yo supongo que está hablando de fidelidad al propósito de Dios, ¿no? Más que a una idea que está ahí plasmada, al propósito de Dios. So have you been able to see the impact that has happened from changing your perspective from looking for the correct interpretation to looking for the faithful interpretation? What qualifies by faithful interpretation? I imagine you're talking about faithfulness to God's purposes and plans, not faithfulness to just one particular idea in the text. Correct. So one of the things it helps with Pues una de las maneras que ayuda eso is how I interact with people who have a different interpretation. es cómo yo interactúo con la gente que tiene otra interpretación diferente a la mía. If I were having a conversation with someone who had the traditional interpretation of the Tower of Babel, Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien que tiene la interpretación tradicional de la Torre de Babel, I wouldn't say, "You're wrong and I'm right." no voy a decir, tú estás equivocado y yo tengo razón. Because the issue isn't lack of faithfulness on my friend's part. Porque el asunto no es una falta de fidelidad de parte de mi amigo. I would admit that he is being as faithful as he knows how to be. Yo admitiré que él está siendo muy fiel, lo más fiel que puede ser. But I have information that perhaps he doesn't know. Pero yo sí tengo información que tal vez no conoce. Evidence that he has not taken into account. Evidencias que mi amigo no ha tomado en cuenta. So I'm anxious to share that with him, and it might change his mind, it might not. Así que yo me afano para compartir esa información con él. Y tal vez cambiará su mente y tal vez no. But I'm not going to accuse him of being wrong. Pero yo no lo voy a tachar de estar equivocado.
And I'm not even going to accuse him of being unfaithful, Y ni siquiera le voy a denunciar como alguien de poca fidelidad, because he's being as faithful as he knows how to be. porque este amigo está siendo tan fiel como conoce. And based on what he has, he believes he's got the right interpretation. Y basada en la información que él tiene, él cree que sí tiene la interpretación correcta. So that wouldn't turn into a confrontation. Así que no se va a convertir en una confrontación. Hopefully it would lead to a conversation. Primero Dios llegue a ser una conversación. And I would be open to hearing his evidence, and he would be open to hearing mine. En la cual yo estaré abierto a escuchar sus evidencias y él abierto a escuchar mis evidencias. Faithfulness asks of us to be open-minded to new evidence. La fidelidad pide de nosotros tener mentes abiertos a nuevas evidencias. Buenas tardes. Esta mañana usted habló sobre cierta dificultad que existe So this morning you talked about certain difficulties that you have al traer un texto del Antiguo Testamento y quererlo aplicar para nuestro río cultural. Eso fue the difficulty that exists in taking a text from the Old Testament and applying it to our cultural river. En nuestro medio existe, bueno, para mí es una nueva tendencia de querer aplicar todo lo que uno estudia al contexto latinoamericano. So in the context of Latin America at the moment, there's a new push that people want to be able to take everything from the Old Testament and apply it specifically to a Latin American context. Yo tuve problemas con alguna investigación que hice en ese sentido. And I had a big problem with the investigation I was doing because of this. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es el límite entre una hermenéutica hacia el pueblo de Israel o enfocada en el pueblo de Israel y una hermenéutica actual en un contexto específico que podría ser Norteamérica o Latinoamérica? ¿Cuál es el límite? So my question is, where is the limit we can get to with a reading that emphasizes reading from an Israelite perspective and a reading that tries to apply things to a Latin American context or any context in that? I think almost any Bible reader wants to apply what they read to their own lives. Yo creo que todos los lectores queremos aplicar lo que leemos a nuestras propias vidas. It's God's word, so it has power, and it is written for us. Es palabra de Dios, así que tiene poder y al final está escrito para nosotros. We just have to know how far we can go with the biblical text. Sí tenemos que saber hasta dónde podemos ir con el texto bíblico. There may be other things worth saying that go beyond the biblical text, but then we're working at a different level. Tal vez hay más cosas ahí que no dice en el texto bíblico, que va más allá, pero ahí estamos trabajando en otro nivel. One of the perpetual problems that people have is to know exactly how an Old Testament text applies to their situation. Uno de los problemas perpetuos que existen es que la gente, ¿cómo podemos aplicar el Antiguo Testamento a su situación particular? Does the law only mean that they shouldn't murder? ¿Significa solamente que no deberían asesinar o matar? Or does it mean that they have to leave the side curls of their hair uncut? ¿O debería saber que deberían dejar sus colochos sin cortarlos? What applies to me and what doesn't? ¿Qué me aplica a mí y qué no? And there's where we run into the difficulties. Y es ahí donde nos encontramos en dificultades. So we have to have some kind of sense about getting the Bible's message and knowing how it's supposed to impact us. Así que sí hay este sentido de tomar la Biblia y saber cómo impacta a mí hoy en día. In this particular book, I introduce a way of thinking about that.
Y en este libro yo presento una manera de considerar ese asunto. So I talk about the way that people read the Old Testament especially. Y yo explico un poco sobre cómo lee la gente, especialmente cómo lee la gente el Antiguo Testamento. People typically want to take what I call the bits of the text, which would be a law, a psalm, a proverb, a story. Típicamente lo que quiere hacer la gente es tomar un trozo de lo que dice el texto, sea un salmo, sea una ley, sea una parábola, una historia, etc. And they want to say, how does each bit mean something to me? Y lo que quieren hacer es tomar este trozo y decir, ¿cómo aplica este trozo a mí? I call that dumping it into the me box. Dumping it into the what? Me Oh, box. Y yo llamo eso, pues, echar eso en la caja mía, de mí. You could call it the Guatemala box, O lo podríamos llamar la caja or guatemalteca, the theologian box, o la caja del teólogo, or the Asian box, or whatever. o la caja del asiático, o lo que sea. Because we want to know what it means to me, whatever my situation is. Porque quieren saber qué significa para mí, sea lo que sea mi situación. And we think that we're going to get good answers to that by looking at each of the bits and figuring out how to drop it into that box. Y pensamos de que vamos a poder sacar respuestas estudiando cada trozo y intentando averiguar qué significa para mí y dejándolo en la caja de mí. And in the book, I suggest an alternative. Y en el libro yo propongo una alternativa. I would say that each of the bits that we encounter in Scripture Y yo diría que cada uno de estos trozos que encontramos en las Escrituras, instead of dropping them into the me box, en vez de echarlos en la caja de mí, I want to take each one and push it up into the God box. yo quiero tomar cada trozo y subirla y levantarla y ponerla en la caja de Dios. In other words, I'm going to look at each of the bits and ask, how does that help me understand God's plans and purposes better? Entonces lo que voy a hacer con cada trozo es estudiarlo y preguntar cómo este trozo me ayuda a entender mejor los planes y propósitos de Dios. How does it help me to see what God is like and what He's been doing? ¿Cómo me ayuda a percibir cómo es Dios y qué está haciendo en mi mundo? What can I learn about what God expected of the Israelites, whether or not that's the same as what He expects of me? ¿Qué puedo aprender sobre qué esperaba Dios de los israelitas, sea lo mismo de lo que espero hoy en día o sea distinto? I don't say Daniel had courage and so I should have courage. Yo no digo, pues, Daniel estuvo valiente, entonces yo necesito estar valiente. I say, look how God used Daniel and worked in his life, and how God was working out His plans and purposes through Daniel. En cambio, yo digo, mira cómo Dios usó Daniel por sus planes y propósitos, y mira, o sea, qué hizo por medio de Daniel. And once I push all of these up into the God box, Y al momento de tomar estos trozos y levantarlos a la caja de Dios, it gives me a constantly adjusting profile of God and His work in the world. me da un perfil de Dios que siempre está evolucionando, siempre está cambiando para enriquecer mi punto de vista de cómo trabaja en el mundo. And as we read each of the bits, we want to know what it contributes to that profile. Y mientras vemos cada uno de los trozos, queremos saber cómo contribuye a este perfil de Dios. Then our responsibility becomes, how do I participate in what I can see God is doing? Y de ahí nuestra responsabilidad es preguntarnos cómo yo puedo participar en lo que percibo que Dios está haciendo. And that's the question that Guatemalans should be asking. Entonces esta es la pregunta que los guatemaltecos deberían preguntar a sí mismos. They're the ones North Americans should be asking. Es la misma pregunta que los norteamericanos deberían hacer a sí mismos. Women and men and immigrants, and these are the questions we all ought to be asking. How do we participate in what God is doing? Mujeres, hombres, inmigrantes, lo que sea. Esta es la pregunta
que deberíamos responder: ¿cómo podemos participar en lo que Dios está haciendo en el mundo? Lots of you perhaps have facial recognition on your phones or your laptops. Tal vez muchos de ustedes tienen tecnología que reconoce su cara en sus teléfonos, en sus laptops. I've been told that every time your device activates to recognize you, it improves its profile of you. Y me han dicho de que cada vez que tu teléfono o tu laptop pues escanea tu cara, forma un perfil más confiable de cómo es tu cara para reconocerte mejor. And the more times it does that, the better its profile becomes. Y mientras más lo hace, mejor llega a ser su perfil de ti. And the better the profile, the more difficult it would be to be fooled. Y mientras mejor este perfil que viene de ti, mucho más difícil es para los hackers. Every time it pings your face, it gets better. Cada vez que escanea tu cara, mejora el programa. So I think of reading the Bible as pinging the face of God. Entonces yo considero que leer la Biblia es como escanear la cara de Dios. Every time I read it, every bit that I encounter is helping me improve my profile of who God is and what He does and how He works in the world. Cada vez que yo leo un trozo, una sección de la Biblia, estoy mejorando mi perfil, mi entender de quién es Dios, cómo es y qué está haciendo en este mundo. And the more I do it, the better the profile will get, and the harder it will be for me to be fooled. Y mientras más lo hago, mientras más escaneo esta cara de Dios, más difícil es que estoy engañado después. I'm not going to fall into the mistake of saying, oh, look at this passage, God's a moral monster. No voy a caer en la trampa de leer un pasaje y decir, ay, mira este pasaje, Dios es un monstruo asesino. So that's how I think about how it moves from what it's doing as scripture, as authority, and then how it works in our lives. Y es así como yo considero de que cómo se mueve desde en las escrituras que tienen autoridad a qué es lo que está haciendo en nuestras vidas. Tengo una pregunta más a nivel personal o desde su experiencia. So a bit more of a personal question from your experience. ¿Cuál ha sido un aporte, si es que ha habido, desde nuestro contexto latinoamericano en su forma de ver algún pasaje o algún texto del Antiguo Testamento, ya sea un artículo, un escrito serio o la conversación con alguien, ¿verdad?, de Latinoamérica? So what if any, have you perceived to be a contribution that Latin America, be it through an article, a book, or for a conversation with someone, has made towards the development of your way of interpreting the Bible? No necesariamente que haya cambiado su pensamiento, pero que sí le haya llamado la atención, el acercamiento, le parezca algo novedoso o lo considera probable, ¿verdad? Not necessarily something that's changed your mind, but just a valuable contribution that you see that has helped you in developing some of your thoughts. It's a difficult one to answer. Esta sí es una pregunta difícil. Because I'm a text analyst. Porque yo soy analizador de textos. I'm a biblical scholar of Hebrew and ancient Near East. Soy erudito bíblico de la Biblia y del Antiguo Cercano Oriente. I'm not a theologian. No soy teólogo. And I've got plenty of reading to do in my discipline. I don't do a lot of reading across the scope of theology. Y yo tengo mucho que leer dentro de mi propia disciplina. No tengo mucho tiempo para leer mucha teología. There are some Latino scholars who are ancient Near East scholars, and I've used their work. Sí hay eruditos latinos que son especialistas en el Antiguo Cercano Oriente y sí he usado su trabajo. But they're probably names you've never heard of. Pero es muy probable que son nombres los cuales nunca han escuchado. And there aren't many of them. Y sí, hay muchos. So, difficult question to answer. Así que sí es una pregunta difícil.
En la mañana se hablaba de Josué, el milagro del sol y la luna, and the concept of the sun and the moon. y decía que no hay que buscar astronómicamente un día perdido. And you said you don't have to look astronomically for like a lost day. Quiero saber la opinión de los profesores Weinstub, Isaac y Abner, que publicaron en Vetus Testamentum. So I'd just like to know your perspective on. ¿Podrías repetir sus nombres? Disculpa. Weinstub, Abner, en Vetus Testamentum, la revista Vetus In the journal Vetus Testamentum. Ellos dicen que el relato de Josué 10 se trata de un eclipse solar anular y fechan el 30 de octubre de 1207 antes de Cristo. They date it on the something of October 1207 before Christ. The difficulty is La dificultad aquí, that the text describes the sun in the east and the moon in the west. es que el texto describe el sol en, Sun in the east, moon in the west. el sol en el este y la luna en el oeste. It's the time of the full moon. Es cabal el tiempo de la luna llena. You can't have a solar eclipse at a full moon. No es posible tener un eclipse solar y una luna llena. The moon has to come between. It's not the time of month for it. La luna tiene que estar en medio, o sea, antes del sol, desde nuestra perspectiva. No es el tiempo para ello. So I would wonder whether that article, I don't know the one you're talking about, but I wonder whether he has recognized that we've got the opposition of sun and moon described in the text. Así que me pregunto, y no conozco exactamente los detalles del artículo que usted cita, pero me pregunto si los autores ahí han entendido que el texto dice que están en oposición el sol y la luna. Thank you. James. Profesor, partiendo de que lo que se hará en la mañana, que no hay diferencia entre natural y sobrenatural, ¿cómo interpretamos el juicio de Dios y la justicia de Dios? Based on what you're saying this morning, that there's no difference in the natural and the supernatural. What would you, how would you describe the difference between God's judgment and God's justice? I think would be the right translation of that. So in Spanish it's juicio de Dios y justicia de Dios. So it would be juicio is God's judgment and justicia is justice. I'm afraid I don't know how those two issues relate to one another. No estoy muy seguro de cómo estos dos términos se relacionan entre sí. Certainly when in the Old Testament they talked about God judging, they believed that he was carrying out his intentions. Seguramente cuando hablaban en el Antiguo Testamento de que Dios está juzgando, Dios sí está llevando a cabo sus intenciones. But he could do that through things that we call natural or through things that we could not explain naturally, and the text doesn't make a difference between them. Y él podría hacer esto por medio de fines que nosotros llamaremos naturales y por medio de fines que nosotros llamaremos sobrenaturales. Y el texto no hace distinción entre ellos. So with the plagues, for instance, God's judgment is bringing justice to the Egyptians. Por ejemplo, tomamos las plagas, el juicio de Dios trae justicia a los egipcios. It doesn't matter whether we could explain a sequence of those plagues by natural cause and effect or not. Y realmente no importa si nosotros podríamos entender una secuencia de causa y efecto o no. If the water turning to the color of blood is a red tide, si el agua convirtiéndose en el color de sangre es una oleada roja, which is something that happens every once in a while, que es algo que sí pasa cada vez en cuando, and that makes the water uninhabitable, so the frogs leave.
Y esto hace que el agua no es habitable para las ranas, entonces salen las ranas. And then the frogs are without water, so they die. Así que, y de ahí, pues las ranas no tienen agua, así que mueren. And then there are flies because of dead frogs. Y de ahí, pues hay moscas, porque, o sea, hay ranas muertas. And then the flies carry disease and the cattle die. Así que de ahí las moscas llevan, o sea, enfermedades y por eso el ganado muere. All of that doesn't matter. Realmente esto no importa. God is doing it, Dios lo está haciendo. whether He's doing it through things that we can explain naturally or not. Si lo hace por medio de cosas que nosotros podemos explicar con leyes naturales o no. They wouldn't have even asked the question Ellos ni siquiera habrían lanzado la pregunta. because it's all one category for them. Porque para ellos solo es una sola categoría. Esperamos que sí respondió a la pregunta. Porque para nosotros hay como un juicio que se lleva a cabo más allá de lo natural o There is a judgment that takes place that se goes espera further como than más natural allá. justice, or that we hope ¿Es goes further válido than o justice. no es válido este pensamiento? According to natural law, is that a valid law, or is that Hablas como escatológico. Ajá. something like an eschatological judgment, something more supernatural? Again, I don't see how. Yes, of course, there's an eschatological judgment. Sí, por supuesto hay un juicio escatológico. There are things, I believe fully, there are things that God does that don't have natural cause and effect. Y sí creo que existen cosas que hace Dios que no tienen una causa y efecto natural. But my question is how we read Old Testament texts, how they are thinking. Pero mi pregunta es, ¿cómo leemos los textos del Antiguo Testamento? ¿Cómo pensaron ellos? Ahí. Yo voy a preguntar otra yo. Bueno, Quería saber un poco más sobre cuando estamos viendo el río cultural de Israel. Tenemos que verlo también en perspectiva histórica solamente desde el Antiguo Testamento, porque una es como que la, digamos, súper antigua, otra es una forma de percibirse exiliado y otra el retorno. Entonces, tenemos que verlas como situaciones diferentes y en tensión, o es lineal. So his question is, should we just consider one Israelite cultural river, or do we need to consider various, given that the culture changes from the pilgrimage of the desert to exile to post-exile? It's certainly possible that there were several current changes in the currents in the cultural river. Es muy posible de que dentro del río cultural de Israel que habían varios cambios en el corriente. But most of our Old Testament texts are in the Hebrew that was characteristic of the Iron Age monarchy period. Pero la mayoría de los textos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento estaban escritos en el hebreo característico de la época de hierro. And if that is so, they have already been adapted into a changing cultural river. Y si es así, pues ya han sido adaptados a al río cultural de esa época. It's also true that cultural change did not happen near so rapidly in the ancient world as it does in our world today. Pero también es muy cierto que cambios en la cultura no pasaban con tanta frecuencia o tan rápido como los cambios en la cultura hoy en día. I still don't know how to do those abbreviations in texting. Yo todavía no sé cómo hacer los emoticones en los mensajes de texto, por ejemplo. Voy yo entonces. Si bien estamos en un ambiente académico, hay necesidades de nuestro contexto que no puedo olvidar. So if we're in an academic environment, are there truths from our own context that we should not forget about? Creo que el desafío de interpretar fielmente la escritura es un desafío grande. Because I think that the challenge to faithfully interpret the text is a big challenge.
Y en un contexto de tan baja educación, de tan alto analfabetismo, And in a context like Guatemala, where there are such high rates of illiteracy and such a low level of education, que lo vemos dentro de nuestras iglesias incluso, and we see this in our churches every week, es responsabilidad de cada cristiano interpretar fielmente la Escritura. should it be the responsibility of each individual Christian to faithfully interpret the Bible? We see it in American churches too. No se preocupe, lo vemos también en las iglesias norteamericanas. Of course, many in our churches will not have the motivation or the wherewithal or the resources to do this. Por supuesto, muchas personas en nuestras iglesias no van a tener el conocimiento, el entendimiento o los recursos para estudiar de esta manera. As those who are educated, whether you're in pastoral ministry or in academics, that becomes part of our task to help that information sink down into the pews. Y esto es parte de nuestra responsabilidad, seamos pastores o seamos académicos, de asegurar que este conocimiento también llega a las congregaciones. We also have to realize that the main issue that we're talking about is a somewhat isolated one. Pero también debemos entender que el asunto clave aquí es un asunto bastante aislado. One of the ways that I address that is by recognizing what I call 5 mindsets of reading the Bible. Y una manera en la cual yo reconozco esto es por medio de 5 cosmovisiones, 5 maneras de leer la Biblia. And let me quickly summarize them for you. Y los voy a resumir rápidamente. The first one I call listening. La primera llamo el acto de escuchar. People like to open their Bibles and just try to hear what God might be speaking to them. Muchas personas abren sus Biblias y solo quieren escuchar lo que Dios tal vez les está diciendo. They might be flipping randomly through the pages, Y puede que simplemente están girando, escogiendo páginas al azar, or reading their daily devotional. o están leyendo su devocional diario. They just want to hear from God. Solo quieren escuchar de Dios. Of course, you can hear from God no matter what you're doing. Y uno puede escuchar de Dios sin importar qué está haciendo. You could be listening for God's voice while you read Tolkien. Puedes estar escuchando, intentando escuchar a Dios mientras lees Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. When you're having coffee with a neighbor. O cuando estás tomando un café con un vecino. But some people particularly try to hear God's voice when they have scripture open before them. Pero algunas personas particularmente intentan escuchar la voz de Dios mientras tienen las escrituras abiertas delante de ellos. That's not interpretation, but it can be valuable. Esta no es interpretación, pero sí es algo que tiene valor. A second mindset Una segunda is worshiping. es la adoración. Some people open their Bibles to find things about God for which they respond with worship. Algunas personas abren sus Biblias para encontrar algo de Dios que es digno de alabanza. They read about God in the Psalms, Leen de Dios en los Salmos and they're appreciative for what a great God we have. y tienen mucha apreciación por el Dios que tenemos. They join the psalmist in praise. Están ahí mismo con el salmista unidos en alabanza a Dios. They read the Gospels or the epistles and are reminded of who Jesus is and what He's done for us. Leen de los evangelios o las epístolas y dan gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. They are reading their Bible for an opportunity to worship. Están leyendo su Biblia para tener una oportunidad de alabar a Dios. But that's not interpretation. Pero esto tampoco es interpretación, But it's valuable. pero también tiene valor. Third mindset. Número 3. We've already talked about it. Situated readings. Ya lo hemos hablado. Lecturas desde situaciones particulares. I want to read scripture as a Christian, as a theologian, as an immigrant, as a man or as a woman, as an Asian or as an African. Quiero leer las escrituras como hombre, como mujer, cristiano, teólogo,
asiático, guatemalteco, sea lo que sea. That also can be valuable, Esto también puede tener valor, but it's not interpretation. pero tampoco es interpretación. Number 4. Número 4. Now we talk about a mindset of interpretation. Ahora llegamos a un esfuerzo de interpretación. Now we don't want to just listen or worship or get a subjective perspective. Ya no estamos en la etapa de solo escuchar o solo alabar o tener una tener algo subjetivo. Now we need to do serious work. Ahora necesitamos hacer trabajo serio. Text in context. Texto en su contexto. Language, literature, culture, theology. Idioma, literatura, cultura, teología. Not everyone's up to it. Y no todos van a querer hacer eso. And many people don't care to do that. Y a mucha gente no le importa. But that's that step where you say, and this is the Bible's authority, as best as I can tell it. Y este es el paso donde decimos, esta es la autoridad que tiene la Biblia, la mejor que yo lo percibo. Lots of the people in our pews are very comfortable with 1 and 2, maybe even 3. Y muchas de las personas que están en nuestras congregaciones están muy cómodos con 1, 2 o tal vez 3. And I have no criticism, Y no tengo crítica para ellos, unless they start thinking that that's the same as number 4. al menos de que comiencen a pensar de que estos de 1, 2 y 3 son iguales de valor que 4. And it becomes really serious when I talk about number 5. Y llega a ser muy serio cuando hablo de número 5. Number 5 is when someone wants to appeal to the Bible's authority to confirm a conviction about something. Número 5 es cuando alguien quiere usar esta autoridad que tiene las escrituras para confirmar algo que creen ellos. Maybe it's a theological issue like eschatology or the nature of the atonement. Tal vez es un asunto teológico como la escatología o la naturaleza de ¿qué sé yo? La expiación. Or maybe it's a social issue. Again, all the ones that face us today. O tal vez es un asunto social. Uno podría nombrar cualquiera de lo que vemos hoy en día. And there's some people who really want to say, and the Bible says this, and I believe it, and that settles it. Y hay mucha gente que quiere decir, la Biblia dice así, y por eso yo lo creo y así es. And if they're only reading it levels 1, 2, or 3, you can't do that. Y si solo lees a niveles 1, 2 y 3, esto no es válido. You've got to work hard at mindset 4 if you're going to work in mindset 5. Tienes que trabajar muy arduamente en número 4 si tú quieres tener la autoridad para número 5. So I don't want to tell people in our pews that they can't read at mindsets 1 or 2 or 3. Así que yo no quiero decir a las personas en nuestras congregaciones que no deben leer números 1, 2 o 3. But I want to make sure that they know that they can't engage in mindset 5 unless they engage in mindset 4. Pero yo sí quiero asegurar de que ellos sepan de que no pueden saltar al número 5 si primero no han hecho el trabajo de número 4.